Hola a todos, bienvenidos a Ópera Prima, un espacio para hablar de cine, cine peruano y sobre todo ese cine regional que no conocemos y que está lleno de energía y de buenas historias. Bienvenidos a Ópera Prima. Y vamos a empezar con un entrevistado de lujo. Nos acompaña Emilio Bustamante, crítico de cine y profesor de la Universidad de Lima y la Universidad Católica del Perú. Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido a Ópera Gracias. Prima, bienvenido a Chiclayo. Muchas gracias por la invitación. Emilio, acabas de presentar en Chiclayo un libro importante, Las miradas múltiples, el cine regional peruano. Y creo que la primera pregunta es entender qué es el cine regional peruano, porque esa distinción entre cine peruano y cine regional. Sí, bueno, es una pregunta importante porque a la mayoría de los cineastas llamados regionales no les gusta esta designación del cine que ellos hacen como cine regional. Y con razón, ¿no? Puesto que ellos sostienen de que son cineastas peruanos y que esto les parece algo discriminatorio, ¿no? Sin embargo, nosotros optamos por emplear el término cine regional peruano porque, bueno, así se le está conociendo a este importante movimiento de cine peruano que se inició en 1996 y que continúa hasta ahora, porque permite visibilizar este cine que se hace. Si se hace cine peruano en general, pues cuando hablamos de cine peruano en general, la mayoría de la gente identifica el cine peruano con el cine limeño. Entonces nosotros empleamos el término de un modo para señalar que existe un cine peruano que no es el cine limeño y que se viene haciendo desde hace más de 20 años y que es un cine sumamente importante, que ha cambiado en realidad el panorama del cine peruano. ¿Qué características tiene este cine regional? ¿Tiene un espíritu particular? ¿Tiene características que tú has identificado en esta investigación? En principio es un cine hecho en las regiones, producido, realizado por cineastas que viven y trabajan en las regiones, ¿no? Y que por tanto dan una mirada, ¿no?, desde sus regiones, ¿no?, de su propia cultura, de sus paisajes, de las personas que habitan los lugares donde ellos viven, trabajan y donde han hecho sus películas, ¿no? Entonces, y que son miradas diferentes, ¿no?, a las miradas que puede tener un cineasta limeño, ¿no?, sobre los mismos temas y sobre los mismos lugares, ¿no? Y eso se nota viendo películas, ¿no?, que pueden haber abarcado el mismo tema, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, en La danza del zorzal, ¿no?, que es un documental hecho en Huancayo por un cineasta huancaíno, ¿no?, que trabaja ahí, ¿no?, de películas también sobre el Guayas que se han hecho en Lima y que tienen otra visión, tienen otra mirada, ¿no? Entonces, yo creo que el principal aporte es eso, ¿no?, esas miradas, ¿no?, diferentes a la mirada limeña, ¿no?, esas miradas múltiples, como es el título del libro, ¿no?, que están dadas desde las mismas regiones donde se realizan las películas. Aparte, nosotros distinguimos en el libro dos principales corrientes dentro del llamado cine regional, ¿no? Una integrada por películas de ficción y de género, que se hace principalmente en Ayacucho, en Puno, en Junín y en Cajamarca, ¿no?, que son en su mayoría películas de largometraje, ¿no?, y de exhibición comercial, ¿no?, para un público masivo, y otra, la del cine que se hace en Chiclayo, en Arequipa, en Cusco, ¿no?, que es un cine más de autor, ¿no?, donde hay más importancia el documental y sobre todo el documental de autor, ¿no?, donde hay muchos cortometrajes y que se exhiben en circuitos culturales, no comerciales, ¿no? Ambas corrientes me parecen sumamente valiosas, ¿no? Y hay películas que están marcando, creo, hitos, ¿no?, dentro del cine peruano, ¿no? Huayna Huayna Pacha creo que es una película que, como muchos críticos ya lo han dicho, marca un hito en el cine peruano. Y han coincidido las miradas críticas, ¿verdad? Parece que todas coinciden en que es una película con mucho merecimiento, con una gran calidad artística, técnica. Ha habido unanimidad de la crítica en el Perú, y que es una película de autor, muy moderna, es un cine absolutamente moderno, ¿no?, sobre un tema social importante, ¿no?, el abandono y la soledad de los ancianos aymara en el altiplano, ¿no?, hecha por un director que se había iniciado muy joven, ¿no?, haciendo películas de acción, de género, ¿no? De manera que esta división que hacemos nosotros también tiende, pues, a desaparecer, ¿no?, porque muchos de los cineastas que hacen estas películas de género pueden hacer y hacen y están haciendo actualmente ya películas de autor, ¿no? Emilio, quizá nuestro público tiene que tener algunas claves para entender cosas cinematográficas. ¿A qué le denomina cine de autor? El cine de autor, bueno, digamos, sería aquel que busca expresar
las vivencias de un realizador, ¿no? Normalmente la política de autores que se inicia en Francia en los años 50 plantea que las películas deben ser expresión personal de los directores, ¿no? El director se expresa, ¿no?, a través del cine, como un novelista puede expresarse a través de su novela, ¿no?, como un poeta a través de un poema. Este cine regional que tiene estas características que has mencionado, que es un cine muy personal, ¿podría conectar con el público esta mirada personal que tienen algunas películas regionales? Sí, de hecho que sí podría conectar con el público, ¿no? Quizá lo que pasa es que como tú me estás entrevistando me acuerdo inmediatamente en tus películas, ¿no? Y tus películas que expresan relaciones pues con tu padre o con tu hijo, conectan creo muy rápidamente, ¿no?, con un público que también tiene padres y que tiene hijos, ¿no? Entonces es una conexión muy rápida y muy íntima, que creo que es lo que pasó con Huayna también, con la película de Oscar Catacora, ¿no?, que es una película en principio muy difícil, ¿no?, por su rigurosidad estilística, por la exigencia que demanda, ¿no? Es una película con planos fijos, tiempos muertos, solo 2 actores, ¿no? Sin embargo, hay gente que está acostumbrada a ir a ver las películas de Hollywood, ¿no? Y sale, me contaban, llorando de la sala, ¿no?, porque evidentemente se conecta con el drama de estos ancianos, ¿no?, la soledad de estos ancianos que están esperando el retorno de su hijo que nunca llega. Entonces se acuerdan de sus padres, se acuerdan de sus abuelos, ¿no?, se acuerdan pues si son migrantes, y en Lima por ejemplo la mayoría son migrantes, ¿no? Huayna parece que está conectando con cierto público en el sur del Perú. Yo me pregunto si las salas de cine están subestimando al público peruano. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las exhibidoras y frente a una película como Huayna y con las películas regionales que se vendrán, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay algo de lo que tú dices, ¿no?, como que subestiman al público, ¿no?, creen que el público no es capaz de conectarse con estas películas, ¿no?, o comprender estas películas, ¿no? Y bueno, los hechos están demostrando que por lo menos, ¿no?, en las salas donde ha sido exhibida Huayna el público ha respondido, y no tengo duda de que respondería también en el norte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿no?, hay ciertos criterios mercantiles, ¿no?, hay ciertos cálculos, ¿no?, económicos que se hacen, ¿no?, y hay también ciertas presiones, ¿no?, de distribuidoras internacionales para que la película no dure tanto en cartelera, para que se respeten ciertos calendarios hechos a comienzo de año que las mismas empresas transnacionales de distribución no respetan, ¿no? Quizá el público piensa que las películas regionales no son vistas por el público regional, y creo que el fenómeno en el sur es un fenómeno que hay que estudiar porque hay mucho público, hay espacios que se alquilan y quizás hay películas que pueden superar cualquier récord de los que ahora tanto se jactan las películas limeñas, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Bueno, en Ayacucho han habido películas que han tenido mucho éxito, ¿no? Lágrimas de Fuego, Dios tarda pero no olvida, ¿no?, de Palito, Jarjacha, el demonio del incesto de Melitón Eusebio, ¿no? Bullying Maldito es el último gran éxito del cine ayacuchano, que llevan mucha gente, ¿no? Han habido en todos esos casos colas, ¿no? Inclusive en el caso de Supa y el hijo del condenado Emilio Eusebio, Emilio nos contaba que habían roto la puerta a la gente que no había podido entrar, ¿no? Entonces han sido muy exitosas. Otras en Puno también, las películas de Flaviano Quispe, ¿no?, El huerfanito, es una película muy exitosa que ha sido muy pirateada. Flaviano lleva unas cuentas, ¿no?, de la cantidad de público que ha asistido a su película, y según Flaviano habrían asistido 600.000 espectadores en total, claro, durante una exhibición itinerante de varias temporadas, ¿no?, a lo largo de varios años, ¿no? Pero sí, es un público numeroso el que ha ido a ver estas películas. El caso de Dorian Fernández. Dorian, que es un cineasta loretano, tuvo mucho éxito con su primera película, Cementerio General, su primer largometraje, ¿no?, que llevó más de 700.000 espectadores, ¿no?, y que era una película regional, puesto que Dorian tenía una empresa en Loreto, él vivía entonces en Loreto y hizo la película en Loreto. O sea, es una película regional que tuvo un gran éxito comercial, ¿no? Entonces sí, son potencialmente exitosas en materia económica estas películas, ¿no? Lamentablemente las exhibidoras se muestran algo reticentes, ¿no?, a acogerlas en la cadena de cines
comerciales de multiplex. Que algunos critican con respecto a que las películas regionales no cuentan con ese estándar técnico que quizá el cine de Lima nos ha brindado, o que la sala de cine comercial nos ha sembrado en la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un prejuicio, ¿no? Y casi una discriminación, de decir, no tienen un estándar profesional, ¿no? En realidad, los estándares profesionales a veces suele ser un pretexto simplemente para marginar, para decir, ustedes no hacen cine, ¿no es cierto? Ustedes no tienen acceso a este tipo de salas. Por otro lado, en cuanto a los técnicos profesionales, Jaime Luna Victoria, el autor del libro, ¿no?, decía, bueno, los técnicos limeños, ¿no?, también son amateurs, ¿no? Nadie les ha dado títulos, ¿no?, de director de arte, de fotografías, salvo algunas excepciones, pero la mayoría se han hecho en la práctica, igual como se están haciendo en la práctica, se han hecho en la práctica los técnicos de fuera de Lima. De otro lado, como he comentado otras veces, Oscar Catacora, cuando estuvo en la Universidad Católica conversando sobre este tema, ¿no?, del cine producido en las regiones fuera de Lima, decía que en el caso de Huñaypacha, él había preferido que su mamá se hiciera cargo de dirección de arte y que no era una directora de arte profesional, porque su mamá conocía bien cómo se vestían las personas en el altiplano, estos dos ancianos, cómo era el interior de sus casas, ¿no? Y comentaba, ¿no?, si hubiera contratado una directora de arte profesional, se hubiera pasado meses estudiando, ¿no?, el vestuario, ¿no?, el decorado, ¿no?, y finalmente no hubiera podido dar un producto como el que dio mi madre, ¿no?, que conocía perfectamente. Y nos decía, ese manto que tiene, por ejemplo, la señora en Huñaypacha está tejido con cabello humano, ¿no? Eso una directora de arte de repente lo descubría a los varios meses, ¿no?, de hacer su investigación, ¿no? Emilio, quizá nuestro público quiere conectar con ese cine regional del que estamos hablando, quizá quiere empezar a ver estas películas y ver un cine distinto, un cine hecho en el Perú, un cine hecho en las regiones. Yo creo que aparece esa gran pregunta, ¿no? ¿En qué plataformas puedo ver la película? Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil porque algunas de estas películas todavía están siendo exhibidas de modo itinerante por sus autores, de manera que no hay copias disponibles en el mercado, ¿no? Hay otras que se pueden encontrar en los mercadillos en las regiones, ¿no? En Lima poco, ¿no? En Lima antes se encontraba un poco más en el hueco, pero últimamente no, y en polvos azules casi no hay. Creo que esta pregunta tuya pone en evidencia la necesidad de que haya una distribución nacional, ¿no?, de estas películas, ¿no? Ya sea a través de la televisión nacional, ¿no?, o ya sea a través de que el Ministerio de Cultura realice caravanas de exhibición de las películas en todas las regiones, ¿no?, o que, una vez más, ¿no?, se dé una ley que permita, pues, la cuota de pantalla, ¿no?, y que garantice la exhibición a nivel nacional de las películas que se están haciendo en el Perú, ¿no? Hay iniciativas como la de Cineaparte, que es una plataforma con un estilo muy similar al de Netflix, donde uno puede acceder también a estar viendo estas películas regionales, ¿no? Esa es una muy buena alternativa, la de Cineaparte, porque sí ha incluido Cineaparte a muchas películas regionales, ¿no? Algunas se ven gratuitamente, otras tienen un costo, ¿no?, pero es un costo mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa es una iniciativa muy buena. Otras alternativas son lo que tú has propuesto, ¿no?, que haya una videoteca, ¿no?, nacional, ¿no?, virtual, digital, ¿no?, a través de las cuales se pueda entrar a ver estas películas, ¿no? ¿Cuál crees que es el panorama que tiene el cineasta lambayecano, el joven cineasta en el norte peruano, para hacer cine ahora? Ante todo, que haga cine, que si quiere hacer cine, que haga cine con lo que tenga, que haga cine con su cámara digital, ¿no? Ante todo, que haga cine, ¿no? Pero que sí tenga claro, ¿no?, también para qué hace cine, dónde va a exhibir estas películas, ¿no?, y cuáles van a ser su circuito de exhibición, qué tipo de cine va a hacer, ¿no? Pero ante todo que haga, ¿no?, que realice, ¿no?, que no sea milane. Porque cada vez son más y se puede hacer más fuerza y finalmente van a llegar los apoyos. Hoy hemos hablado de un cine distinto, de un cine con miradas múltiples, como dice el libro de Emilio Bustamante, un cine cargado de historias cercanas, próximas, de autor, un cine de género, un cine que no conocemos porque está ahí, en las regiones, un cine con el que debemos conectar
para ir un poquito más allá de las propuestas comerciales y saber que el cine no solamente es aquel que proviene de la capital, sino que proviene de las historias más cercanas, más próximas, que están ahí, en Lambayeque, en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, en nuestro Perú. Gracias por ver Ópera Prima y nos vemos la próxima semana.